Más adelante en KTVB en español, aún no recibe su dinero de impuestos. La fecha en que presentó su declaración podría ser la razón del retraso. Le explicamos por qué. Y Idaho declara emergencia por sequía en todo el estado. Ahora crece la preocupación por la disponibilidad de agua este año. Y las mariposas simbolizan transformación. Y en Oregón, una nueva exhibición conecta esa idea con las historias de inmigrantes. Le contamos. Y ahora sí vimos claro ya que la lluvia se fue, pero ¿por cuánto tiempo? Les cuento en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Feliz viernes. Ya es el último día de la semana laboral y les saluda con mucho gusto Gabriela López. Gracias por informarse y sintonizar su noticiero local KTVB en español. Nos vamos directo con la información. Si usted ya presentó sus impuestos pero aún no ha recibido su dinero, es posible que la fecha en la que realizó el trámite esté influyendo en el retraso. Hablamos con expertos en el tema. Escuchemos. Los reembolsos de impuestos sufrieron retrasos mientras la Comisión de Impuestos actualizaba sus formularios y sistemas para las nuevas deducciones de conformidad. Esta actualización fue necesaria tras la aprobación del Big Beautiful Bill, una ley recientemente implementada que introduce cambios en las deducciones fiscales. Pero este ajuste no solo afectó a la Comisión de Impuestos, sino también a los contadores y los sistemas que usan para procesar las declaraciones. Sistemas que usan contadores y diferentes cosas para declarar impuestos han sido actualizados para ajustarse a las leyes, entonces eso puede causar un retraso. Entonces, ¿cuándo puede esperar su dinero? La respuesta depende de cuándo presentó su declaración. Los que presentaron sus declaraciones antes del 10 de marzo pueden recibir sus reembolsos para los finales de mayo. Aquellos que presentaron sus declaraciones el 10 de marzo o después pueden esperar de recibir su reembolso dentro de los plazos habituales de la comisión, que serían 7 de 8 semanas para las declaraciones presentadas electrónicamente y 10 y 11 semanas para las declaraciones en papel. A pesar de los retrasos, expertos señalan que esta nueva legislación tiene dos caras, una positiva. Estamos viendo que afecta directamente a las personas que tienen overtime y tips de una manera positiva. Entonces muchas personas que están reclamando, que tienen seguro, están reclamando créditos más por eso. Y una negativa. Igual las personas que tienen I-10 este año sí están perdiendo más créditos que en los años pasados. Pero dentro de la comunidad hay un grupo que este año se acercó menos a declarar sus impuestos. Los inmigrantes. Disminuyó un poco. Por miedo a la incertidumbre. No hay bastante confianza. Se había comentado que había un plan de trabajar directamente el IRS con USCIS. Sé que nunca fue pasado la ley, nunca sucedió, pero eso creó mucha incertidumbre en la comunidad. Y de cara al futuro hay fechas claves que deben considerarse. Si ya declaraste una extensión para tus impuestos, es importante que declares tus impuestos para octubre 15 del año 2026. La extensión te permite hasta entonces. Si organizas un plan de pago, que te asegures que todos los pagos sí estén saliendo. Si no están saliendo los pagos, contáctate con el IRS o visita su sitio de web directamente. La Comisión de Impuestos de Idaho asegura que los sistemas ya están actualizados y que los reembolsos seguirán procesándose. Si tiene dudas sobre su declaración, puede comunicarse directamente con el IRS o consultar a un contador certificado. Y en Twin Falls, 6 personas tuvieron que salir de su casa después de un incendio que se registró la noche del miércoles, de acuerdo con el Departamento de Bomberos. Todo ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en la calle Washington Sur. Los bomberos lograron controlar el fuego y desalojar a todos los residentes sin que nadie resultara herido. Sin embargo, 6 personas quedaron desplazadas. Las autoridades recuerdan que es muy importante revisar que las alarmas de humo funcionen correctamente y tener un plan de emergencia en casa.
Y la falta de agua ya empieza a preocupar en Caldwell y podría afectar directamente su riego esta temporada. Nuestra reportera Cristian López nos tiene los detalles. Cristian, ¿cómo puede llegar a afectarnos esto? Bueno, el Distrito Municipal advierte que las condiciones secas y la poca nieve este año podrían complicar la distribución de agua. El Distrito de Riego Municipal advierte que las condiciones secas, récord y la poca nieve de este año podrían reducir la presión del agua e incluso reducir la temporada, sin la posibilidad de obtener créditos en su factura. Y por eso recomiendan seguir un horario de riego por días pares e impares, para evitar sobrecargar el sistema. The best thing would be conserve as much as you can. Try to be thoughtful of everyone else that needs it. Everyone needs the water to keep their grass green, and the farmers use it downstream. Si su dirección termina en número impar, como 123 o 457, riegue en días impares, como el 1, 3 o 5. Y si su dirección es par, como 246 o 580, riegue en días pares, como el 2, 4 o 6. Y para más información y actualizaciones, puede visitar el sitio web de la ciudad. Gracias, Cristian. Y ese sitio web es cityofcaldwell.org, como lo puede ver en su pantalla. Y la falta de agua no solo preocupa en Caldwell, de hecho ya es un problema en todo el estado de Idaho porque se declaró emergencia por sequía en sus 44 condados tras un invierno cálido y con muy poca nieve. La orden se emitió el 13 de abril y refleja la creciente preocupación por la disponibilidad de agua este año. Nuestro reportero Héctor Mendoza tiene los detalles. Idaho enfrenta uno de los años de nieve más bajos en su historia reciente. We've never had a winter this warm before, except back in 1934. Para el 1 de abril de 2026, los monitoreos estatales registraron el nivel de nieve más bajo jamás documentado en múltiples estaciones del estado. Las autoridades señalan que el invierno 2025-26 fue el segundo más cálido desde el 1896 y marzo de este año también se ubicó como el segundo marzo más cálido en registro, acelerando el deshielo en todo el estado. El derretimiento comenzó incluso a mediados de marzo, mucho antes de lo normal. Typically it doesn't start to melt until May. So it's an extraordinary event. Elevando la base de nieve hasta aproximadamente los 6,500 pies de altitud, muy por encima del promedio histórico. That eliminates a huge portion of our state where we typically hold snow. And so that reservoir is all gone. Según el Departamento de Recursos Hídricos de Idaho, la mayoría de las cuencas del estado se encuentran bajo condiciones de sequía, algunos incluso en niveles extremos. And those all set record lows for April 1, even though the snowpack was pretty decent in that area throughout the winter. We had that heat dome in March, and that also has really exacerbated our problem statewide. Se anticipa una probabilidad de hasta 50% de escasez de riego en sistemas clave por el río Poise y el río Snake. What we're seeing is the reservoirs are almost full. There's going to be very little runoff coming out of the mountains, and so we're going to have to use those reservoirs. So instead of providing the 3 months of water, they're going to have to provide 5 to 6 months of water, and that means there won't be a lot left for next year. Para enfrentar estas condiciones, la orden firmada el 13 de abril permite a los usuarios agrícolas hacer cambios temporales en sus derechos de agua, incluyendo traslados de uso y ubicación, con un proceso acelerado y una tarifa de $50. This is a pretty unprecedented event. Sin embargo, las autoridades aclaran que no se trata de restricciones inmediatas, sino de una herramienta de manejo ante posibles escaseces durante el año. La orden por sequía estará vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta finales de este año. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando si las condiciones secas persisten o empeoran en los próximos meses. Y ahora nos vamos con nuestro experto en el tiempo, Héctor Mendoza. Llovió
toda esta semana. Pero ahora cuéntanos, ¿qué se espera para el fin de semana? ¿Estará el tiempo para hacer una carnita asada en el patio? Vamos a tener temperaturas muy agradables, también vamos a ver condiciones más secas. Lo único que vamos a ver es menos de ese sol que hemos visto para el viernes, empezando el sábado y el domingo, ya que vamos a terminar viendo bastantes nubes ya empezando el sábado, y eso va a continuar hasta la semana que viene. Ahora, lo que vamos a ver cambiar van a ser los sistemas que vamos a ver para este fin de semana, y también va a terminar cambiando otra vez ese tiempo ya que lleguemos a mediación de la semana que viene. Ese sistema de alta presión es lo que nos va a traer esas temperaturas más cálidas y también condiciones más calmas a comparado a lo que hemos visto esta semana. Después vamos a ver hacia este sistema hacia el Pacífico. Este sistema de mal tiempo va a entrar, va a tomar su tiempo, no va a ser hasta la semana que viene que veremos regresar esa lluvia, posibilidad también de tormentas eléctricas y vientos subiéndose un poco. Ya viendo las temperaturas, vamos a ver que llegando este fin de semana para el sábado entran a los altos 60s, altos 70s, llegando para el domingo, y continúa calentándose para el lunes, ya que vamos a ver esas temperaturas casi llegando a 80 grados para empezar la próxima semana laboral. Ahora vamos a ver y nos vamos a adelantar un poco, ya que vamos a ver que el martes es posible por la noche que veremos un poco de esa lluvia empezar a llegar. El sistema empieza a entrar un poco más a nuestra región y es donde va a incrementar la posibilidad de esas lluvias entrar para el miércoles, y eso es posible continuar hacia el jueves. Van a enfriarse las temperaturas, pero no tanto como lo que vimos el jueves, donde bajamos mucho bajo de ese promedio, pero este va a ser el modelo a futuro que vamos a poner mucha atención, ya que ese sistema empieza a llegar, empieza a dominar esto para el sábado y el domingo con ese sistema de alta presión. Después entra esa lluvia entrando hacia el domingo, y vamos a poner mucha atención ya que puede entrar un poco más temprano. Eso es posible que empecemos a ver esa lluvia entrar el martes por la mañana, pero vamos a estar monitoreando estas condiciones y les tendremos esa actualización llegando el martes que viene. Gracias, Héctor. Y ahora le tengo una historia muy de representación para nuestra cultura. Las mariposas suelen representar transformación y emigración, y en Bend, Oregon, esta conexión cobra vida en una nueva exhibición que también honra a los trabajadores del campo y las historias de inmigrantes detrás de la comida que llega a nuestras mesas. Nuestro compañero Richard Rodríguez nos cuenta la historia. Las mariposas son un símbolo de inmigración. Las mariposas y los inmigrantes comparten una historia. Ambos migran hacia nuevos terrenos buscando esperanza y cambio. Y por eso me encanta de usar ese tema en mi arte. Esa conexión inspira al artista del Valle del Tesoro, Miguel Ángel Almeida. Desde hace más de 7 años, Miguel ha pintado murales, usando colores brillantes para reflejar la identidad latina en Idaho y ahora también en Oregon. Esta semana presentó su instalación Las manos que le dan de comer en el museo de High Desert en Bend, Oregon. Que si vas al museo y miras donde está mi exhibition, de repente mira los colores de nuestra cultura. Colores que llegan en el espacio con historias de inmigrantes y sus raíces. Desde niño, cuando iba a México a visitar a mis abuelos, miraba los colores en las calles, en los edificios, los negocios. Son por eso que me gustan usar esos colores. Y por eso, al igual, las mariposas para la trayectoria unidad a los inmigrantes que dejan su hogar para trabajar duro y construir una vida mejor. En esta obra, esas alas vuelven sobre los campesinos. Por ellos comemos, que por ellos tenemos comidas en nuestras mesas con nuestras familias. Almeida creó esta exposición para celebrar los manos que los dan a comer, pero no lo hizo solo. Con el apoyo de la organización Idaho Organization Resource Councils, quienes también contribuyeron a dar a voz a estas historias a través de palabras en la instalación. Importante humanizar los campesinos, especialmente los campesinos inmigrantes, que ellos sí son humanos y sin ellos no podemos comer, porque ellos son los que crecen nuestra comida. Y eso es exactamente lo que Miguel buscó con su arte. Que cada visitante ve más de que una pintura y reconozca a las personas que trabajan en la tierra con esfuerzo, orgullo y dignidad. Es su historia de ellos y
Yo no quiero hablar por ellos, yo no quiero decir cosas por ellos. Yo quería tener su voz de ellos en el museo. Muy bonita historia, Richard, muchas gracias. Y ahora estamos en esta edición de Deportes, ya que este sábado, que sería mañana, el fútbol regresa a Boise con un duelo interesante contra Athletic Club Boise, que reciba a Westchester SC en el Expo Idaho en partido correspondiente a la semana 6 de la USL League One. El equipo de casa busca seguir construyendo impulso tras un arranque que no refleja de todo su rendimiento en la cancha. Aunque Boise se ubica en la 10ª posición, las estadísticas cuentan otra historia. El equipo ha generado mejores oportunidades que sus rivales en todos sus partidos y mantiene un diferencial positivo en llegadas de gol. El reto ahora será claro, convertir ese dominio en resultados. Boise ha mostrado una identidad definida con un estilo de posesión, precisión alta y control de ritmo del partido, pero necesita ser más efectivo en el último tercio. Enfrente estará un Westchester SC que llega con números llamativos: 12 goles en 5 partidos, siendo uno de los ataques más peligrosos de la liga. Su estilo es muy distinto, apostando más por transiciones rápidas y contundencia frente al arco. Jugadores como Blake Bodley han sido clave en la creación ofensiva para Boise, liderando al equipo en oportunidades generadas, mientras que el ataque se ha distribuido entre varios elementos sin depender de una sola figura. Este será el primer enfrentamiento entre la historia entre ambos clubes y podría definirse por qué equipo logra imponer su estilo, el control de Boise o la eficacia de Westchester. El partido está programado para este sábado a las 7 de la noche y si no tiene boletos para verlo en vivo, lo tenemos para usted en el canal 7.2, que tendría que sintonizarse a través de KTVB. Gracias, Héctor. Y bueno, ahora le voy a presentar un evento que no se lo puede perder este fin de semana. La Fundación Hispana de Idaho invita a la comunidad de Wilder a celebrar el Día de los Niños este sábado. El evento será de 12 a 3 de la tarde en el parque comunitario y será completamente gratis. Habrá comida, juegos, música y en vivo y actividades para toda la familia. Los organizadores dicen que el objetivo es crear un espacio donde los niños se sientan celebrados y las familias puedan convivir. Recomiendan llevar sillas y llegar temprano, así que no se lo puede perder. Un evento muy, muy lindo y porque se acerca ya el Día del Niño en abril. Claro, y lo bonito va a ser que el clima y el tiempo va a colaborar mucho, ya que vamos a tener temperaturas muy agradables y un día sin viento. Eso va a ser perfecto para salir y disfrutar con la familia. Adiós a las lluvias, por fin. Hay que salir a disfrutar, finalmente. Ya se acabó la lluvia un poquito. Bueno, sí. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Y no se olvide seguirnos en nuestra página de Facebook, que es KTVB en español. Nos vemos.